Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vamos a ¿Cómo hablar te con va, Miguel Lin, Jorge? ¿Todo bien? presidente del Tribunal Fiscal, abogado, algo de constitucional sabe, algo, por no decir mucho, y tiene un defecto, es hincha de Atlanta, como era Federico Delgado, cada vez son menos. Bueno, Pero bueno, eso, después le vamos a preguntar por Atlanta porque va a salir campeón Chaca. Debe tener una bronca este ruso que no le puedo contar, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que pasan. Miguel, contale a la gente cómo es el mecanismo cuando vos llegás a los 75. tengo un problema hoy, primero, te quiero decir. Me sacaste mi programa favorito, no lo puedo escuchar porque estoy acá en vivo. Pero después te bajás la nota, la escuchás, la mandás a todos los Bueno, conocidos. Uno cuando. voy a Y tratar de hacerlo fácil. vas a hacer como Gilavera, vas a cortar la parte de Atlanta, porque la verdad que hablar de Atlanta es una No, vergüenza, pero bueno. pero estoy aliviado nos salvamos del descenso, gracias a Quilmes. Voy a tratar de simplificarlo y no hacer fácil lo que parece muy difícil. Eh, Vos recién dijiste algo que no estoy de acuerdo en tu editorial. Nada que ver con lo que hablaste antes, que no, con el tema este del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Dijiste que los Diga, jueces se diga. tienen que, dijiste que los jueces se tienen que ir a los 75, No, eso lo ¿no? dice el 99, salvo que tenga el acuerdo. Bueno, vamos, solo una vez me pasó, eh, y vos también lo debes tener presente, una anécdota Yo me acuerdo, Fernández, yo me acuerdo del anterior gobierno de Cristina, no sé si fue Cristina o Kirchner, se fue Fernández Madrid y lo trajeron de vuelta. Lo hicieron Pero quedar en realidad. te voy a contar algo y si yo no logro convencerte de la opinión, te prometo que me saco una foto con la camiseta de Chaca. Eh, ¿Vos te acordás la anécdota de Tinelli con el punto y coma del estatuto? No, no me acuerdo. Ah, claro, ¿cómo no me voy a Sí, fue acordar si famosa. Los dos al dictamen- unísono nos vos dimos sabés cuenta. esa historia? ¿Vos sabés esa historia? El dictamen me lo pidieron a mí. Lo hice yo con mi Bueno, equipo. a mí también me llamó Marcelo al unísono. Lo mandamos a lo de Tinelli. Cuando lo contó al aire le agradecieron a Gil Laveder. No me hagas acordar. Bueno, No me hagas a mí acordar también porque me llamaron en esa oportunidad, pues soy amigo de Marcelo, y le dije, bueno, vos lo que tenés que contratar es una buena profesora de literatura y que aprenda a usar los signos de puntuación. Si leemos bien el artículo 99, inciso 4, mm, le prestes atención, yo no tengo forma de ponerlo al aire, de compartir la pantalla, pero dice así, un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados. Hasta acá lo que sabemos es que necesita un nuevo nombramiento. Y después, coma, viene la coma, viene la la coma. coma, la coma es para aclarar en la sintaxis, y ahí te dice cuándo. ¿Cuándo necesita un nuevo nombramiento? Una vez que cumpla la edad de 75 años. Vos sabés mejor que yo que dos principios para los que tratan de interpretar la Constitución Nacional con un diccionario al lado es la primera regla de interpretación de la Constitución es la propia letra, ¿no? Y el segundo es, La Corte tiene dicho hasta el hartazgo, ratificando lo que dice Lich, que los términos hacen la diferencia y que si no hay necesidad de interpretarla, hay que aplicarla textualmente. la segunda regla de interpretación que todos aceptamos es la inconsecuencia o imprevisión del legislador no se suponen. Muy bien. Yo te invito a leer el mismo párrafo y en vez que diga una vez que, diga antes que. Cambia No, el está sentido claro de la que oración. está claro que es después de cumplir el 75, Miguel. Ah, bueno, entonces el acuerdo, los jueces no pierden su estatus judicial cuando cumplen 75 años. Pará, y una vez que te jubilás, tampoco perdés el estatus de Claro, juez. también, pero eso es por una ley, que no pierden el estatus y pueden ser convocados Yo y es digo una que son carga como pública. yo digo que son como los curas, viste que tienen la mano consagrada siempre hasta cuando se van de cura y se casan, siguen teniendo la mano consagrada. Los jueces son jueces hasta que se mueren. Pero Tienen poder de reparemos en esto que es jurisdicción. muy importante, Jorge, para los legos que nos están escuchando. La oración dice una vez que, no dice antes que. Y una vez que
Normalmente en el idioma español es después. Ponga un punto, está claro. ¿Después qué? Perfecto, me Para, convenció. No para se que va a te lo tener voy que a... poner la camiseta, no se va a tener que poner la camiseta en Chacarita. ¿Y por qué la corte dice que tiene que ser antes? No. Y vas a ver que tampoco esto pasa por una lectura literal. Te cambio el ejemplo. Los conductores de taxi mantendrán su registro profesional si rinden un examen. Una vez que cumplan 75 años. A los 75 años y un día, si yo pongo esta regla de derecho, va de suyo que el conductor de taxi no puede seguir manejando, porque está claro el sentido de la norma. A los 75 años el legislador presume que el tipo no ve más y por eso le quiere, antes que cumpla los 75 años, quiere que vuelva a rendir un examen. La palabra una vez que, en ese contexto, adquiere otro significado. Obviamente sería preferible que diga antes que. ¿Se entiende? Más vale que se entiende. En cambio, te voy a poner otro ejemplo. Los honorarios serán pagados por el cliente una vez que termine el juicio, una vez que gane el juicio. ¿Cuándo se pagan los honorarios? Después, condición suspensiva, principios generales del derecho. Bueno, pero hay que saber español primero. Entonces a mí lo que me calienta Pero soberanamente... a ver, diste en el clavo. Están con la pavada del lenguaje claro y otras cosas. No, Y y están con otras, el textualismo, la seguridad jurídica, nos van a terminar reemplazando máquinas de inteligencia artificial que por lo menos guardan objetividad, no tienen preideología cuando leen las normas. Pero vos vamos a sabés que a mí seguir no, un poco, vos sabés que a mí no me gustaba, pero cada vez estoy más convencido que hay que poner inteligencia artificial. pero por lo menos tenés una moneda al aire. Sabés que por lo menos no te va, A no, ver, no está Miguelito, preideología. escuchame una cosa. Vos y yo soy más grande que vos, pero tampoco sos ningún pendejo vos. Sabemos que los payos son a la carta. Algunos, no, cuando yo en mi función no hay nada a la carta. No, entendé lo que te quiero Sí, te entendí decir. lo que te digo, pero esto es lo que genera la desconfianza en la Lo dije, sociedad. la mayoría, el otro día conté me tocó ir al Congreso y explicaba yo que Pero están los yo jueces te escuché, agreguemos los federales. fallos y algunas literaturas jurídicas a la carta. Bueno, y Porque bueno, esto lo están escribiendo profesores titulares de filosofía del derecho, profesores titulares de derecho constitucional, que yo te hago la apuesta, jamás, hoy aleatoriamente, a 3 profesoras de gramática que te interpreten la norma y ninguno te la va a interpretar como la están interpretando estos muchachos. Pero vamos a seguir con la norma y permitime, y ahora me pongo la camiseta de Chacarita y de All Boys, si no tengo razón. ¿Para qué son los puntos seguidos en el idioma español? Para continuar con la idea, ¿no? falta un pedazo, o que sigue y no lo Y pasa, y no ordena. terminó, o que Muy viene de bien. otro lado. Mirá lo que dice la última parte que nadie le presta atención. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada, es decir, 75 años o mayor, se harán por 5 años. Entonces Sí, mi pregunta es, si los jueces cesan a los 75 años, como dijo la Corte en una tendencia administrativa, ¿cómo se aplica este párrafo? Nombramiento de una persona mayor que se hace por 5 años. habrá que darle, conforme a lo que dice la Corte, tendrá que ser antes de lo que dice la norma. ¿Qué sé yo? No Pero entiendo. está inaplicando, ignorando la norma constitucional, no lo puede hacer. Si alguien me trae un ejemplo, yo me tatúo la foto de Rosenkrantz en el pecho, si alguien me lo prueba. Mirá hasta dónde voy, ¿eh? Cada vez subo más Pero la apuesta. es hincha de Independiente, Rosenkrantz, no de Atlanta. Bueno, pero es el paladín del textualismo. Que me den un ejemplo de una persona mayor a 75 años que le dan el acuerdo por 5 años. Es claro que la Constitución está en todo momento refiriéndose a un acuerdo que tiene que ser dado con posterioridad a los 75 años. ¿Y por qué es esto? Porque ahora salimos del textualismo y vamos a la interpretación moral de la Constitución.
juez de 74 años que esté investigando, por ejemplo, al presidente de la nación o un senador de la nación, ¿tiene que estar mendigando el acuerdo? ¿O tiene que estar cumpliendo sus funciones con total independencia? Mira, Miguel, yo te voy a ser franco. Yo tengo un condicionamiento con este tema. Yo fui la voz que más se escuchó en el país cuando el gobierno quería rajarlo a Carlos Paz. ¿Te acordás de esta etapa, no es Sí, sí, cierto? perfecto. Era muy amigo de mi papá. En esa época me invitaban a todos los canales de televisión, me llamaban de todas las radios, claro. Estoy hablando de lo de un lado, lo del otro lado no me llamaban. Al revés que ahora, digamos, ¿no? De acuerdo al momento te ponen el sello de gorila o te ponen el sello de kirchnerista. Pero depende de lo que vos estás laburando, no importa. Y yo tengo sobrado fundamentos, porque los estudié para el caso de Fight, para defender a las personas mayores de 75 años que, si están bien, tienen derecho a seguir trabajando. ¿Cuántos tacheros que vos tomás tienen más de 75 años, Miguel? ¿Cuántos vendedores hay que Por tienen más de supuesto, y te 75 digo años? más, el espíritu Yo de no la comparto el Constitución. criterio de la Constitución Nacional, ¿eh? Pero la Constitución Nacional, el criterio, no es que, como lo están interpretando, sí es una violación a la estabilidad y a la garantía que tienen los justiciables de un juez imparcial. Por eso en la nota que escribí en Infobae, como uno trata de ser objetivo y sacarse cualquier cuestión emocional de por medio, de analizar con objetividad las normas, nobleza obliga, me saco el sombrero con el voto de Rosenkrantz en la causa Cifrin. Porque en la práctica está demostrando que los jueces que tienen 70 y pico no pueden ser independientes. Están condicionados. El procedimiento de renovación tendría que ser un procedimiento casi absolutamente arreglado. Entonces, Pero además, esto es claro, esto es leer español. Esto es leer ahora, español. Y ahora lo que se está ahora, diciendo, ahora tiene el nombramiento, ¿no? Que esto no lo escribe en la nota de Infobae. Ahora ya tiene un decreto, va a tener un decreto con una vez que lo firme el presidente, que es un acto Andrés hablaba, ejecutorio. Andrés hablaba en otra nota de que tiene la posibilidad de recurrir ante el Consejo de la Magistratura y presentar un hecho nuevo, que es este acuerdo que consiguió en el Congreso, en el Senado de la Nación. Yo no coincido con ese enfoque, porque no es un A hecho ver, nuevo. Acá lo que tenés es un acto complejo, ya tiene una decisión ejecutoria que es juez. Y no puede el Consejo y la Cámara pará, tener entonces competencia nos para estamos, decidir, no es juez del entonces, título. vamos a explicarle a la gente. Miguel habló que la coma era muy importante, esa conjunción copulativa que se llama coma. Sí, tiene razón Miguel, Ana María Figueroa tiene que ser juez, tiene que Y si no la continuar tuviera siendo juez. también. Porque estamos debatiendo entonces, en definitiva por un tecnicismo, si se pide antes o se consigue antes el acuerdo o si se consigue después. En definitiva es esto, Miguel. Sí, pero vamos a suponer que no tengo razón. El que está interpretando y aplicando la Constitución en el ejercicio de sus competencias fue el Senado y el presidente al firmar el decreto. Esa decisión goza de presunción de legitimidad. Mm. Para sacarle el derecho a Ana María Figueroa de ser juez, la Constitución establece un procedimiento específico. Hay que hacerle juicio político ahora. No, pero va a ver, si vos tenés 75 años y no conseguís el acuerdo, también te tenés que ir, Miguel. No, está bien, pero ahí es un procedimiento. Pero Ana Figueroa lo consiguió. Va, Eso es lo que te estoy diciendo. Ana Figueroa va a ser, cuando le firme el decreto, Alberto Fernández va a tener derecho a que, como el caso Marbury versus Madison, va a tener derecho a que le firmen, a que le tomen juramento. Y no puede ni la Corte por superintendencia, porque ya no es un tema de superintendencia administrativa, sino que es lo examinar el que, título. lo que dice Miguel de Bradbury versus Madison es el juicio más, es la sentencia más importante de la historia de los Estados Unidos, un abuso del Estado. Y la hizo el juez Marshall. Y le voy a contar a la gente, el juez Marshall no era No era abogado. abogado. No era abogado. Siga, don Pero, Licha. ¿entendés lo que te digo?
no es un hecho nuevo. Esto es una decisión ejecutoria. Ya es jueza. Y los que dicen, por ejemplo, leía Mancilla, ¿no? En el diario de La Nación, dice, el administrador de la Corte le dejará de pagar, pero son profesores de Derecho Constitucional. ¿Qué van a incurrir en una vía de hecho? ¿No le va a pagar? Los camaristas que le tienen que tomar juramento, ¿van a examinar la validez de un título en abstracto? La Corte, hablan del fallo de la Corte dictó un acto administrativo. La Corte es instancia suprema final de la Constitución cuando resuelve un caso. ¿O no? ¿Cómo resolvió este tema contale a la gente cómo resolvió este tema la Corte? Porque la gente Si no yo no sabe. recuerdo mal, le mandaron una consulta de la Cámara de Casación y la Corte dijo, en función de la doctrina del caso Schifrin, la jueza Ana María Figueroa cesó en su cargo. Muy bien. Dos conclusiones de esto. Más allá del acierto o error, la Corte nunca se puede haber pronunciado ni se pronunció sobre la posibilidad de obtener un nuevo acuerdo, porque estaría invadiendo la competencia de otro poder. Dos, nunca lo hubiera hecho porque hubiera adelantado opinión. Bueno, ya lo hizo con la acordada de juez. Bueno, vos me querés, lo que está resolviendo la Corte en materia de superintendencia administrativa está excediendo todos los patrones y el bagaje Por eso, que uno conoce de esto los ya no libros. es ya empieza a ser un sistema de no aplicar el Bueno, sí, bueno, procedimiento lógico, meter y una demanda. la República dice, la Corte Suprema es la palabra final de la Constitución. Ese es el sistema que adoptamos y es verdad. Pero esa palabra que tiene no es sinónimo de omnipotencia, porque la Constitución Igual, no quiere jueces dioses. aparte, es la palabra final, no la primera palabra. Al revés, hay que Y final agotar el y en un procedimiento. caso. Final y en un caso. Porque si tuviera la palabra final sería Dios. Y la Constitución no quiere seres humanos con potestades divinas. Pero no son Dios los ministros de la Corte. Para cualquiera que interprete y sienta el derecho como corresponde, no. Es la Yo iba a antítesis poner de la una, República. yo iba a poner una carpita en Plaza Lavalle y iba a hacer un culto a los ministros de la Corte. Bien. No, no me iban a dar nada de limón a la gente cuando pasa, por eso no lo puse, ¿viste? Me iban a empezar a tirar basura, milanesa podrida, ¿viste lo que? Pero, ¿me puedo evitar de poner la camiseta de Chacarita de All Boys con esto? ¿Te convencí? Sí, sí. Lo que me preocupa son los medios que utiliza la Corte, la acordada en el caso de juez y esta opinión consultiva, en donde en los dos casos anticipó resolución. Yo no creo que has anticipado resolución. Para mí hay Eh, causal de recusación con causa. Puede ser, pero lo primero es que la Corte para mí se excedió. La Corte se dijo que cesó, no se pronunció, quizás como carácter de distancia superior o para mantener, pero para que se entienda la diferencia entre una cuestión de superintendencia y una cuestión judicial. Por ejemplo, Claro, la cuando Corte, yo te hablo del tema de juez, las magistradas de la sala primera de la Cámara Contenciosa sí lo son conozco el caso. dos extraordinarias juezas, dos extraordinarias juezas democráticas, republicanas. Cuando fallan a favor de que juez sea repuesto en el cargo, no tenían alternativa, porque cuando la Corte les dice, Miguelito, que se tiene que aplicar el fallo anterior, les cortó la posibilidad de analizar el caso. Yo Quedaron no, entrampadas. yo no coincido con eso que hicieron Heyland y Dopico, porque Yo sí. te insisto, la corte obliga, y sus precedentes tienen fuerza moral cuando resuelve dentro de un caso. Por ejemplo, la decisión que tomó la Corte respecto a Ana Pero, María eso no, Figueroa, pero no es atentar contra la independencia judicial que la Corte la diga antes jurisprudencia, de que pague el juez. la jurisprudencia de la Corte, sí, obviamente que atenta contra la independencia del juez, Porque si acá lo no hace hay fuera. avocación, no hay gravedad institucional, no hubo per saltum, se meten solos se meten. La cuestión hay que analizar si es una cuestión de superintendencia administrativa o está en juego las potestades que tiene la Corte como cabeza de poder. Pero,
quiero establecer una línea que es muy importante reparar. La Corte sabe que hay jueces que también obtuvieron el acuerdo después de tener los 75 años. Y la Corte no hace nada, y bien que no hace nada respecto de esta situación, porque no lo puede resolver en materia de superintendencia administrativa. Porque si esos jueces que obtuvieron acuerdo después de los 75 años y esa solución contradice la doctrina de Shifrin, esos jueces únicamente pueden perder su título mediante una remoción mediante juicio político, no mediante una acordada de la Corte. Mutatis mutanti, la jueza Ana María Figueroa... ¿Qué es stati mutanti? La gente no entiende bien. Bueno, aplicando la inteligencia de lo que dije antes, así como no pueden rajar, vamos a hablar vulgar, como te gusta a vos, un juez... No, como le gusta, como entiende la gente. Bueno, acá no hablamos con así abogados. como no pueden sacar a un juez que recibió el acuerdo después de los 75 años, tampoco la van a poder sacar a Ana María Figueroa por una simple acordada. Le tienen que hacer un juicio político ahora. Y tienen que conseguir los votos. Puesto. Pero no se Cuestión resuelve que- por acordada esto. Cuestión que es tan imposible el juicio político como el que se está estudiando lo de la Corte. No llegan con los votos nadie a esto. Y esto demuestra la imprudencia de haber anticipado una doctrina inusual que no se había hecho en casos anteriores, diciendo que los ¿Y por jueces qué? cesan a los 75 años. A ver, hay algo que no le va a quedar claro a la gente. La Constitución dice los 75 años. También la Constitución dice que si hay acuerdo, puede continuar. Ahora, hay un fallo de la Corte, que es el Shifrin, que cambió el fallo FAI, que decía que podían seguir. Lo hago sencillo para que la gente entienda. Después del tema de Elena Hayton. Entonces, toda la cuestión que estamos debatiendo se limita al principio de lo que explicó Miguel, que es muy importante. La coma. Si el acuerdo es antes de que cumpla los 75 o si es después que cumpla los 75. La coma y el adverbio. Una vez que. Una vez que. Es No una dice condición antes que. resolutoria. Es una condición resolutoria, Miguel. Si pasa esto, tal cosa. No. Si no pasa. Si no le dan el acuerdo, o el presidente no envía el pliego, obviamente el juez va a perder el estatus. La Corte se pregunta cuándo, en la acordada esta de Figueroa. La pregunta del millón es, Miguel, ¿cuándo Sí. termina el juicio? ¿El día de que cumple 75 años tiene que agarrar su petate, se tiene que ir? No. Porque fue lo que se ordenó desde la Cámara de Casación esto. No, ¿Te la acordás Cámara que de estaba Casación Ana consultó a la María, Corte. Ana María Figueroa estaba trincherada? No te hablo los primeros días. Estaba trincherada dentro del despacho. Porque, ¿qué pasa? La Constitución hizo silencio respecto de cómo es el procedimiento de renovación del acuerdo. La reglamentación que existe sobre ese punto es una reglamentación de segundo grado del Ministerio de Justicia. Yo, por ejemplo, te digo, Todo yo me estudiamos quedé muy... Kelsen. El Ministerio de Justicia no puede obligar o condicionar la voluntad ni del presidente ni del Senado. Nadie puede violentar la voluntad de los legisladores de la Constitución Nacional. A ver, el día que lo entendamos vamos a pasarse un país en serio. Mientras sigamos acomodando como si fuera plastilina la Constitución, vamos a terminar complicado. Vamos a escuchar otra voz y lo sumamos a la charla, Miguel. Estamos hablando con Miguel Lich. ¿Corto o sigo? ¿Cómo? ¿Sigo en el aire? Sí, charlamos los bueno. tres. Que es Dale. el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Y ahora vamos a charlar también con un amigo del programa, con el constitucionalista Félix Lonegro. ¿Cómo te va, Félix? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Quería tener Hola, tu Félix. opinión. Quería Hola, tener buen tu día, opinión. Miguel, ¿qué tal? Estamos sobre el tema de este lío de Ana María Figueroa
el título del programa hoy, yo dije, ¿el conventillo judicial realmente le importa a la gente? Yo creo que a la gente este tema no le importa nada. Nos importa a nosotros, los abogados, a los analistas jurídicos, más allá de la importancia que tenga o no tenga en realidad, ¿no es cierto? Este conventillo del Poder Judicial permanente ya aburre. Contame tu visión, Félix. La doctora Figueroa, ¿tiene dado bien el acuerdo? ¿No lo tiene dado bien? Porque se está limitando a la oportunidad del acuerdo. Sí, coincido en que es un tema que no está en la agenda de la gente. Eh, Evidentemente, los problemas tremendos que tiene la Argentina hacen que para la gente esto se convierta en una cuestión de segundo nivel. Lo que pasa es que lo que sí debiera estar en la consideración, en la preocupación de la gente, es el irregular funcionamiento de las instituciones. Eso debería, pero tampoco es prioridad, porque soy de los que cree que en la Argentina hay una tremenda indiferencia y desconocimiento cívico sobre el funcionamiento de las instituciones. Pero el tema concreto de Ana María Figueroa. Es cierto que la Constitución Nacional establece, como recién decía Miguel, que un juez para poder continuar después de los 75 años puede continuar, pero para poder continuar necesita un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del presidente por los 5 años y así sucesivamente. Lo que no dice la Constitución, como recién lo apuntaban ustedes, es si efectivamente ese acuerdo tiene que estar complementado, terminado totalmente antes del cumplimiento de los 75 años del juez en cuestión, o si hay un plazo de gracia posterior hasta el que se puede esperar, digamos, que se complete ese trámite. Esta laguna constitucional la tiene que cubrir el órgano que está llamado a hacerlo, el órgano que controla la constitucionalidad de las normas e interpreta las normas constitucionales, que es la Corte Suprema. La Corte lo hizo recién ahora, en el caso Figueroa, porque ha habido antecedentes de 3 o 4 casos anteriores en los cuales el acuerdo llegó después de los 75 años y la Corte no dijo nada porque no tuvo la oportunidad de intervenir, ¿no? Que los jueces se levantan a la mañana y dicen, hoy voy a declarar la inconstitucionalidad de esto porque me parece que está mal. ¿Me Bueno, permitís, vino Jorge, una ahora. interrupción? Déjalo terminar a Félix Sí. y que la idea y después te metes todo lo que quieras, Miguel. Dale. Bueno, no tengo problema igual, pero bueno, la cuestión es que en definitiva la Corte hizo una interpretación y cuando está hecha la interpretación ya, me parece que si bien es atribución del Senado brindar acuerdos para la designación de jueces por parte del presidente, a mí me parece que el Senado debería haber dicho, bueno, a ver, nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con la interpretación que de la Constitución hacen los jueces y la Corte específicamente. Debieran haberse, no debió haberse prestado ese acuerdo en función de esta interpretación. Bueno, ahora el presidente de la Nación todavía tiene la potestad de decir en función de esta interpretación de la Corte, no, yo no me voy a sumar a esto porque me parece que ya estamos yendo en contra de lo que dice la Corte. No, lo va a hacer igualmente y como lo va a hacer se va a completar un trámite que a mi juicio, por extemporáneo, es nulo y por lo tanto inconstitucional. Así que vamos a ver cuáles son los pasos que se siguen a continuación. Creo que la Corte va a terminar interviniendo otra vez y decidiendo que Ana María Figueroa seguirá siendo jueza. Miguel. Sí, dos disidencias tengo fundamentales con lo que dijo Félix. La primera, él reconoció que la cuestión no está arreglada expresamente en la Constitución si tiene que ser antes o después. Hay una laguna, hay un silencio. Hasta ahí, completamente de acuerdo con lo que dijo Félix. Es decir, la Constitución no deja claro si el procedimiento puede ser antes, después, si puede obtener el acuerdo, por ejemplo, hasta los 77, le dan 2 años de gracia, 1 año de gracia, 6 meses de gracia, etc. Ahora, los silencios, cuando el constituyente hace silencio, el que tiene la facultad de arreglar esos silencios no es la Corte Suprema, es el Congreso. Artículo 75, inciso 32 de la Constitución. Son los llamados poderes implícitos del Congreso, para que esas cuestiones que no fueron previstas en la Constitución. Caso Moon versus Illinois, desde aquí, desde esa fecha. Es decir, el único que puede establecer un procedimiento reglado respecto a una facultad que inclusive le pertenece de iure propio es el Congreso de la Nación.
Segundo término. La Corte podía haber intervenido, si esa fue la interpretación, para mi modo de ver incorrecta, respecto de que acá hay una cuestión que está arreglada contra la Constitución, podía haber casado de oficio la resolución del Consejo de Magistratura y la reglamentación de segundo grado que hizo Garabano cuando dijo que los jueces estaban hasta los 75 años. Había una resolución de Garabano en el 2017 y otra en el 2018, donde decía que cumplidos los 75 años, si el juez no había solicitado el acuerdo, se tenía que cesar en su función y tenía que concursarse la vacante. Si esto afecta la supremacía de la Corte Suprema como cabeza de gobierno del Poder Judicial, la Corte, con esta composición que se mantiene inalterable, salvo con la ausencia de Hayton, tenía que haber declarado la inconstitucionalidad de la resolución de Garabano. Asimismo, la Corte, cuando intervino por superintendencia administrativa en el caso Figueroa, en la inteligencia que interpretó la Constitución, lo que tenía que haber puesto o advertido al Consejo de la Magistratura es que haga una lista o recabe una lista de todos los magistrados que obtuvieron acuerdo con posterioridad a los 75 años, para proceder a lo que corresponde. Porque hoy nos encontramos con justiciables que van a ser sentenciados por jueces que no estarían en función de la doctrina que estableció la Corte. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Penal Económico firma procesamientos y obtuvo el acuerdo después de tener 75 años. ¿Y son válidas esas decisiones? Estamos charlando con Miguel Lich, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, y con el constitucionalista Félix Lonegro. Dale, Félix, charlen entre ustedes que se está entretenido y la gente aprende. Vamos. Bueno, sí, no, yo no comparto obviamente las disidencias de Miguel, porque si bien es cierto, el primer punto, si bien es cierto que cualquier norma constitucional puede ser reglamentada por el Congreso de la Nación, de hecho existen normas programáticas en la Constitución que solo pueden aplicarse y entrar en vigencia cuando el Congreso las reglamenta. Si bien es cierto que el Congreso puede reglamentar las normas, el último intérprete de las normas constitucionales, e inclusive de esa reglamentación que el Congreso hace respecto de normas constitucionales, es la Corte Suprema de Justicia. O sea, el sentido y el alcance que hay que atribuirle a las normas constitucionales lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia, habiendo o no habiendo reglamentación por parte del Congreso de la Nación. Eso por un lado. Y la Corte lo que ha hecho es interpretar lo que el artículo 99, inciso cuarto, el sentido y el alcance del artículo 99, inciso cuarto. Ahora sumo lo otro entonces. Pero la Corte tendría que haber hecho lo mismo, tendría que haber intervenido en los casos anteriores. No, porque la Corte, eso de casar de oficio, no, la Corte tiene que intervenir cuando le corresponde en el caso concreto que se pone a su consideración. Pero escúchame, Félix, esto no es un caso. Acá no hubo un caso, no hubo un juicio. Sí, es superintendencia administrativa. Ana María Figueroa pidió una licencia. Y esa licencia que le pidió a la Corte a Ana María Figueroa la resolvió con una negativa. Entonces, indudablemente, porque si no el caso, por ejemplo, está también el caso de María de Servini de Cubría, que tiene más de 75 años y está allí con una medida cautelar, como lo estuvo Hayton de Nolasco también en su momento. Y bueno, pero va en contra de la doctrina de la Corte. La Corte se pronuncia en casos específicos, en casos concretos. Esto que sirve ahora para Ana María Figueroa, este caso de Ana María Figueroa, podría no ser igual a otro juez el día de mañana de 75 años. Pasa que, bueno, está como antecedente. Esto ya es un antecedente. Más generales. La Corte emite normas como la justicia hace en casos particulares. Después, en otro caso posterior, esto puede volver a ocurrir. A ver, supongamos lo que dijo la Corte en su momento con Bussi, que Bussi había sido mal rechazado como diputado en su momento. Y estableció el criterio, a pesar que lo hizo después que Bussi ya se le había terminado el periodo, fue medio en abstracto, pero estableció un criterio. Y después volvió a ocurrir el caso Patti. Y
el caso Bussi, el pronunciamiento de la Corte en el caso Bussi no, era un antecedente, pero no era obligatorio que se aplicara en todos los casos después. De manera tal que me parece que es haber una ultraactividad, un activismo que no debiera tener. La Corte tiene 3 competencias: una competencia administrativa, una legislativa y una judicial. Cuando la Corte interviene en su competencia judicial, nadie en su sano juicio va a poner en duda que el intérprete final de la Constitución, la doctrina que emergen de esos fallos tiene que ser acatada para no incurrir en arbitrariedades, salvo que los jueces aporten alguna cuestión novedosa en su argumentación. Ahora, cuando la Corte interviene en el ejercicio de su función administrativa o su función legislativa, no tiene carácter supremo, porque son actos administrativos de índole particular o general. La Corte, cuando resuelve, por ejemplo, si procede una licencia o no, y se la rechaza sin fundamento jurídico, esa decisión puede ser cuestionada ante un juez de primera instancia en lo contencioso administrativo. Hay copiosa jurisprudencia que explica esto. Si la Corte, interpreta, un segundito, si la Corte interpreta que la recta interpretación de la Constitución es que los jueces cesen a los 75 años, y había una resolución del año 2017 que les permitía a los jueces obtener el acuerdo con posterioridad a los 75 años, en tanto y en cuanto sea tratado en ese periodo legislativo, esa resolución de segundo grado, que era un hecho público y notorio, violaba la Constitución. Y si estaba afectando, por ejemplo, la supremacía del Poder Judicial o la supremacía de la Corte, esa resolución podía ser agarrada de oficio por la Corte, como hizo en casos anteriores, y declararla inconstitucional. Comparto, y no lo hizo. No comparto ese criterio. La Corte no se puede meter. Yo, por ejemplo, respecto de la Corte, he cuestionado hace poco tiempo, a lo mejor tomó estado público, qué sé yo me pronuncio, escribo y demás, a lo mejor me he pronunciado sobre el ultraactivismo de la Corte en materia de intervención en las provincias, con la cuestión del caso San Juan y el caso en eso estoy completamente de acuerdo, porque eso es perdón que me meta. Félix Lonigro lo dijo en este programa, que no me acuerdo con cuál de los dos no coincidía con el criterio de la Corte. Era en uno, no en los dos, Félix. Sí. Con el caso San Juan. No, lo que pasa es que no eran los dos casos iguales, el caso de Tucumán y el caso de... Yo lo que no compartía era que la Corte se metiera. Yo lo que decía era que en un caso tenía razón la Corte, que en el caso Unidad, que no tenía razón en el caso Tucumán. Pero no era así, o sea, mi crítica era a que la Corte metió un tema de derecho público provincial. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acordás, Jorge? Les digo a los dos, ¿no? Los fallos hay que cumplirlos siempre, pero uno está libre de poderlos criticar desde un punto de vista de ingeniero del derecho, si ustedes quieren llamarlo de una manera grotesca. ¿Cómo no va a poder criticar? No es un fallo. O sea, somos... Dale, Félix. Nuestra opinión, la opinión de los autores, la opinión de los constitucionalistas, es siempre una opinión, pero que es fuente del derecho. La opinión de la Corte es obligatoria. La opinión de Rosati, en el caso de la dolarización, es una opinión personal, no una opinión institucional como integrante de la Corte Suprema. Ahora, si después para dolarizar es necesario modificar la Constitución o no, en el caso concreto que se someta a su consideración, si gana mi ley dolariza y se cuestiona la validez constitucional de la ley, bueno, ahí intervendrá la Corte institucionalmente y dirá lo que tenga que decir. Uno después podrá coincidir o no, pero la opinión que yo emití en ese caso, en el caso de la dolarización, diciendo que para mí dolarizar no era necesario modificar la Constitución, no coincidí con Rosati, es mi opinión, es fuente del derecho, o sea... Obviamente, ¿cómo no vamos a poder opinar? Es un derecho constitucional. ¿Le puedo hacer una pregunta a Félix? Las opiniones. Dale, Miguel Lich, dale. Sí. Te quiero hacer una pregunta, a ver si vos me podés desasnar esto. Yo recién con Jorge le estaba diciendo que para mí hay dos cuestiones que son claves
para interpretar la posibilidad que le den acuerdo a un juez después de tener 75 años. Una es la cuestión que la Constitución dice después de la coma, dice una vez que. Entonces, le decía a Jorge, no es lo mismo escribir una vez que antes que. Una vez que es un adverbio temporal que marca después que. Y el antes que tendría que ser antes de cumplir 75. Pero el otro, lo que me parecía que es insoldazable, la Constitución dice, todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada, o sea, los 75 años, o mayor, se harán por 5 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede haber una designación de una persona mayor si la Constitución prevé que el acuerdo o el nombramiento se lo tienen que dar antes de cumplir 75? Perdón, se cortó, hay una parte que no escuché, porque se cortó. Lo vuelvo a repetir. La Constitución dice, después de los 75 años, dice, los nombramientos de los magistrados cuya edad sea la indicada, es decir, 75 años, o mayor, esta es la palabra que quiero que si me podés interpretar, se harán por 5 años. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber un nombramiento de una persona mayor a 75 años si el nombramiento, en la doctrina de la Corte, tiene que ser con anterioridad a los 75 años? No, lo que pasa es que, a ver, una de las discusiones es acerca de lo que puede pasar con una persona si quiere ser juez después de los 75 años. Vamos a suponer, yo no soy juez, ¿no? Tengo 60 años. Pero dentro de 15 años se me ocurre ingresar a la magistratura. El Consejo de la Magistratura. Y resulta que gano el concurso, o mejor dicho, lo gano, estoy en la terna, estoy ternado. Y se eleva la terna al presidente con mi apellido, para que el presidente me proponga y obtenga el acuerdo del Senado. Teniendo yo 75, 76 años, ¿puedo ser designado juez? ¿Puedo lograr tener el acuerdo del Senado y la designación del presidente cuando yo tengo más de 75? Te entendí perfectamente. En el artículo que hoy escribo en Infobae, justamente planteo que no, por favor, no me den esa respuesta. ¿Por qué? ¿Ah? Perdón, en el artículo que hoy escribo en Infobae se está cortando. Que escribí hoy en Infobae. Ese ejemplo que vos me das sería entendible si esa situación estuviera arreglada en el párrafo anterior. Porque si vamos a interpretar textualmente, gramaticalmente la Constitución, cuando está hablando de los casos de los jueces que se quieren concursar y someter al Consejo de la Magistratura como procedimiento de nombramiento, está en el párrafo anterior. Este párrafo que utiliza un punto seguido, por eso con Jorge le hice la pregunta, ¿qué es un punto seguido en la gramática español? Es el que continúa una idea. La idea que está continuando ese párrafo está refiriéndose a la idea que estaba en la inmediatamente anterior. Se está refiriendo a los jueces que ya estaban en funciones. Bueno, seguramente, Miguel, a mí me parece clarísimo. La Corte, harías una interpretación en disidencia respecto de lo que hizo la Corte, lo que hizo la Corte ahora. O sea, indudablemente... ¿Pero no te convenzo con este argumento? Porque... No, porque a mí me parece que es una oración, y después te quería hacer una última pregunta y no aprovecho que te tengo y si Jorge me permite. No, para que estaba hablando. No terminó, Félix, déjalo terminar. Perdona. No, está bien. Me parece que es una oración diferente y que hace referencia a los nombramientos que se obtienen después de los 75 años, sean nombramientos por renovación o nombramientos por designación originaria. Sí, yo no coincido porque es un punto seguido. Como no puedo suponer la inconsecuencia o imprevisión, cuando alguien quiere referirse a un supuesto, lo hace en el mismo párrafo. Pero dejando de lado eso, que se parece una clase de gramática, te quería hacer una pregunta a nivel funcional. ¿No te parece, dejemos de lado a Ana María Figueroa, ¿no te parece que es muy contraproducente para la salubridad del sistema que un juez a los 74 años tenga que estar sometido al poder político para saber si va a seguir o no en funciones? Imaginemos un juez de contencioso administrativo que tiene 74 años, está pendiente de un acuerdo
y sus ganas de seguir en la justicia están a merced del que tiene que controlar. Me saco entonces el sombrero con Rosenkrantz, porque ahora sí está desnaturalizado la estabilidad y la independencia judicial. Tuvo toda la razón cuando hizo la disidencia en Cifrin. Esto desnaturaliza la independencia de los jueces. Bueno, a ver, déjame ahí dos puntos. El primero, es necesario darle, digamos, a la cuestión del nombramiento, a terminar el trámite de designación, darle un punto en algún momento, porque si nosotros si la Corte no interpreta que es al momento de cumplir 75 años, y entonces hay un plazo de gracia, ese plazo de gracia, como no está definido, puede ser eterno. Entonces, en definitiva, el sentido común hace que uno diga, bueno, no, porque si no ponemos la fecha de los 75 como límite para decir hasta a este momento tiene que estar brindado el acuerdo, entonces ya después podemos esperar años hasta que venga el acuerdo con un juez que está en una situación provisoria, por un lado. Pero por el otro lado, coincido totalmente con esta cuestión de los 75 años. A mí esta disposición constitucional me parece horrible, porque ya le he criticado muchas veces, porque primero, conviven en la Constitución dos disposiciones, la que dice que los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta, y esta que en realidad le pone un límite a otra disposición, a la otra que acabo de mencionar. Entonces, si lo que quiso el constituyente es que un tipo a los 75 años deje de ser juez, le tendría que haber sido claro. A los 75 años, más allá de la inamovilidad, cesa en su cargo. Punto. No puede ser nombrado otra vez ni nada por el estilo. Porque si no, está dejando a criterio del presidente y de la política la continuidad de un juez. Y cuando un juez sabe que le queda 1 año, 2 años para necesitar el favor del presidente y de los legisladores, condiciona ya sus fallos. En Entonces, eso completamente de acuerdo, lo último. Indudablemente, me parece espantoso esto de los 75 años que hicieron. Yo lo eliminaría, volvería al criterio original de la inamovilidad, o directamente a los 75 se jubilan y se terminó. Félix, yo le decía a Lich hace un rato que a mí me tocó defender la situación de Fight cuando lo querían echar de la corte, todo el mundo lo sabe esto, ¿no es cierto? Y Carlos estaba bien, tenía 90 y pico de años y estaba bien. Lo más, yo me decía siempre que Fight a media máquina era más que el juez más lúcido de la Argentina. También es antojadiza, a mí tampoco me gusta la norma. Yo creo que el juez tiene que estar en su cargo hasta que no puede estar, no ponerle un límite temporal. Porque hay gente que a los 60 no puede seguir y hay gente que a los 90 puede estar y bien. Lo que yo no estoy de acuerdo con Félix es que frente a una norma, como él dijo al principio, no dice si es claro que tiene que ser antes o después. Para mí dice una vez que es distinto que antes que ese silencio pueda ser completado por una interpretación de la Corte Suprema por una acordada en carácter de superintendencia administrativa. Es decir, actúa como legislador constituyente, dice hasta acá, hasta los 75 años, porque acá este silencio lo cubro yo, y en el ejercicio de la función materialmente administrativa. Esto me quema todos los papeles a mí. Que no fue administrativo únicamente, fue una decisión judicial allí. O sea, le podemos dar el nombre que querramos al instrumento, pero ahí decisión judicial porque, Félix, si fuera decisión judicial, Ana María Figueroa le tendrían que haber corrido traslado para defenderse y dar su interpretación constitucional. Ahí no podés hablar de juicio. Esto es una decisión unilateral tomada por la Corte Suprema. Sí, si no, el artículo 18 de la Constitución, cuando dice nadie va a poder ser privado de su propiedad sin defensa en juicio, la Corte no lo tiene que respetar, ¿no? Esto no es un paso, no es una decisión judicial. Salvo los locadores, pero bueno, que están privados de su propiedad sin defensa en juicio. No, pero tienen audiencia posterior. Eso lo resolvimos ahí en la Corte en el caso Intercorp. Félix, sí. Yo comparto. Pero te agradezco, Jorge, darme la oportunidad. Es un honor para mí hablar con Félix. A ver, son dos personas que saben mucho. Yo por eso casi no estoy interviniendo. Cuando hablan los que saben, lo que no sabemos, escuchamos y aprendemos. ¿De qué cuadro sos, Félix? ¿Cómo? ¿De qué cuadro sos? De fútbol de Boca. Así que estoy ahí con el corazón en la boca.
con lo que está pasando. No es para menos, no es para menos. Estamos en una semana complicada. Clave. Félix, vos sabés que yo por el texto de la norma, cuando Miguel dice, da a entender que es después, es cierto, yo creo que lo que dice Miguel del texto puntual, de cómo está redactado, daría que la impresión por el adverbio que utiliza, que es después de los 75 años. Pero acá lo que falta es la reglamentación que tiene que hacer mediante una ley el Congreso. Es otra. Sí, claro, se dedican a hacer leyes del día de la empanada, del día de tonterías, y las cosas importantes no se ocupan ni del Procurador General de la Nación, ni del Procurador Penitenciario, ni del Defensor del Pueblo. Esto es parte de la deuda republicana de la Argentina, porque mañana se aparece una ley y dice, en función de lo que dice el artículo 99, inciso cuarto, se deberá hacer después de cumplir los jueces, con un plazo máximo de 90 días. Ahí más o menos tendríamos una fundamentación. El problema es la falta de reglamentación del Congreso, que sigue viajando por la nube de Úbeda, como decía el viejo Sadi. Una de las cosas más, una de las cuestiones más complicadas y que en la facultad en general no se evalúan, en la facultad de Derecho, es el modo de la redacción de las normas, porque redactar... Lo perdimos, Félix, lo perdimos. Ahora ya lo conectamos de nuevo, ya lo volvemos a conectar. Ahí están trabajando los chicos para recuperar a Félix Lonigro, que está hablando con Miguel Lich. Che, están hablando muy bien, a mí por lo menos me entretiene lo que dicen. No sé si a la gente común le interesará demasiado el tema. Vamos a ver, porque si la gente quiere opinar de esto, ¿a qué número tiene que llamar? Al 5275-0770, 5275-0770. También lo pueden hacer mediante un mensaje de voz de WhatsApp, al 11 50 02 0770. Entonces, a ver, dígamelo de nuevo. El mensaje de voz de WhatsApp, ¿a qué número es? 11 50 02 0770. Y por teléfono de línea al 52750770. Hoy a partir de las 19 no se pierda Racing Independiente en directo desde el estadio Juan Domingo Perón. Van las huestes de Carlitos TV a tratar de recuperar la hegemonía de Independiente sobre el equipo de Fernando Gago. Va a ser un buen partido, calculo yo, porque los dos tratan de jugar y de mantenerse bien. Félix, se cortó, volvemos, dale. Desde entrada. Yo lo que decía es que la importancia que tiene que los docentes en la Facultad de Derecho exijamos a los alumnos una correcta redacción, porque cuando las normas se escriben en forma ambigua y no precisa, entonces después hay interpretación para todos los gustos. Querido Lonigro, yo soy consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, lo sabés. Sí, sí. Me tienen cansado con el lenguaje claro. Pero es bajar el nivel. Claro. No, sí, pero tampoco la pavada. Pero el verdadero lenguaje claro. Pero para saber lenguaje claro, primero tenés que saber conjugar todos los tiempos de verbo. Todos. Hasta el subjuntivo. Todos tenés que saber. Me parece que hay unas ganas muy grandes, Lonigro, de bajar el nivel. Ustedes desde la facultad deben subirlo justamente. Me parece a mí, ¿no es cierto? Bueno, pero vos no te imaginás, Jorge, los problemas que a mí me trae en la Facultad de Derecho no querer bajar el parámetro, y sobre todo después de la cuarentena. Yo he tenido el primer cuatrimestre después de la cuarentena, tuve un primer parcial, después de 2 años de virtualidad, el primer parcial presencial. El parcial eran 30 alumnos, no aprobó nadie, y se viralizó ese comentario que yo hice en Twitter, que no había podido aprobar a nadie, y fue hasta han llegado a hacerme una denuncia en el consejo, en el Consejo Superior allí, porque yo había de alguna manera puesto en evidencia a los alumnos, yo no había dado nombre ni nada por el estilo. O sea, se han ido a quejar, y después, por supuesto, las críticas, etcétera. Dale, Pérez, se había cortado.
que la culpa es mía, si no aprueba nadie, imagínense. Félix, una pregunta. ¿La norma esta es No, pero ambigua o es clara? para que lo que está diciendo Félix es muy revelador y yo opino exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual a él opino. Hemos destruido Hola. A ver, Félix, le decía que lo que estás contando, yo opino exactamente igual que vos. Creo que han pulverizado la educación. Sí. Pero no viene de la facultad, viene de la secundaria, querido Félix. Se ha bajado el nivel, entonces pasa que los legisladores que escriben en una reforma como la del 94, que fue una reforma a mi juicio negativa, entre otras cosas, que entre varios desaguisados que han hecho, por ejemplo el tema de la coparticipación federal, de los tratados internacionales, del estatus de la ciudad de Buenos Aires, y tantos desaguisados que se han mandado, me parece que con esto también cometieron un error. Y acá, lo que dice Miguel es que, claro, está prestando atención a los nombramientos de los magistrados cuya edad, o sea, que cumplan años a partir de, dice, creo, cuya edad sea indicada, o sea, todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea indicada o mayor se harán por 5 años. Bueno, una vez, hace referencia al una vez cumplidos 75 años. Es ambigua la norma, ¿no? Que una vez que cumple 75 tiene que venir el acuerdo, tiene que venir Claro. la designación. Pero lo que pasa es que si hacemos una interpretación literal, que no siempre es la ideal, en la interpretación literal no tenemos límite, podemos tener un juez con 75 años cumplidos sin acuerdo brindado durante ¿cuánto tiempo? El que diga el legislador, cuando reglamente Es la que no norma. que no dice ninguno, querido Lich. Pero, y entonces tenés esta situación. Reconoce que tenés Claro. una norma ambigua, ¿no? ¿Estamos frente a una norma ambigua? Lo dijo de Sí, entrada. claro que Muy bien. sí, claro que Frente a sí. una norma ambigua, ¿qué se interpreta? ¿A favor del derecho o dejar el derecho? Ahí se cortó ¿Se de cortó? vuelta. Yo no. Si Ahí tenés está, una ahí norma está ambigua, ¿interpretas Sí. a favor del derecho o dejar el derecho? No, pero me parece que la Corte hizo una interpretación a favor del derecho de Ana María Figueroa o a favor de la institucionalidad, depende. Bueno, a Ana María Figueroa la sacó. La institucionalidad, porque No, es a está favor de bien. la institucionalidad. Si hoy en el cargo de la ciudadana María Figueroa vas a tener, en lugar de una jueza que concursó o no, no tengo la menor idea, vas a tener un juez subrogante que va a atender 2 juzgados, hasta que se cura la vagante. En La el lugar de Ana institucionalidad María está afectada. Figueroa, en el lugar de Ana María Figueroa han colocado a Alejandro Slócar y a Que va a Bolívar atender 2 como juzgados. presidente, que te atenderá, claro, atenderá uno y otro, sí. Y está afectado Pero lo el servicio primero que público. Tener tiene, una jueza que atiende un solo Hablen, kiosco hablen, en 2. hablen de a uno, chicos, de a uno, porque si no sale todo mal. Vamos. Dale, Félix, dale Bien. vos. No, lo que me está diciendo Miguel es que estamos ante una situación de provisoriedad. Bueno, pero en definitiva es la misma situación de provisoriedad, pero en este caso, dependiendo de la política, de saber cuándo es ese plazo de gracia que puede llegar el acuerdo. O sea, realmente estamos poniendo, estamos poniendo a la seguridad jurídica aquí en un conflicto. La Corte, que estamos hablando de interpretación sin lugar a duda, pero la Corte hizo una interpretación que se puede compartir o no. Yo no he compartido muchas, esta la comparto. Y bueno, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es respetar que la Corte tuvo este criterio que podemos no compartir. Para mí es el adecuado, pero bueno, Miguel piensa lo contrario. Bueno, está bien, dice yo. Pero Esto aún, también es como... Sí. aún razonando Vamos, que la Corte hizo lo correcto, porque vamos a suponer que fuera un caso, que hubiera sido una sentencia y que esa decisión es irrevisable, la Corte todavía no dijo nada respecto de si puede tener un nombramiento después de los 75 años. Si se puede tener un nombramiento por parte de quién. De un juez que cesó en funciones. Sí. Si Pero puede ser debería, renovado nuevamente. si cesó en funciones, tiene que concursar de nuevo, Lich. Claro, exacto. Yo creo, puede ser. no Ana María necesariamente. Figueroa No, porque, puede a ver, volver a ser jueza, ¿no? justamente No el problema más necesariamente. grave que, Lich, el problema más grave de este artículo, ya esta es la 4ª vez que lo digo, lo dijiste vos con la coma.
la coma y el adverbio que viene después hace un desastre. ¿Por qué no lo lees que lo tenés a mano, Miguel? No, a ver, espera que lo busco. A ver, yo Porque- cerré la Constitución, pero a ver si... Un nuevo escucho nombramiento, coma, le voy a leer las comas, aunque no corresponden a la lectura, pero para que se entienda. Un nuevo nombramiento, coma, precedido de igual acuerdo, coma, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, coma. Y ahí te dice cuándo. Una vez que cumpla la edad de 75 años. Ahí Punto está el seguido. conflicto. Ahí está el conflicto. Y pará, punto seguido. Y el punto seguido es porque va en enlace a la idea anterior. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada, 75 años o mayor, se harán por 5 años. ¿Qué está diciendo ahí? Juez que, por ejemplo, obtiene el acuerdo a los 76 años, le van a dar el acuerdo hasta que tenga 81. No es que dura hasta los 80 años. Yo cuando Bueno, daba para clases mí- en la facultad, a ver, dame un segundo, Félix, porque es Porque si no importante. se daría esto, perdóname Jorge, el absurdo de que estaría el constituyente reglando una situación tan específica, tan singular, de una persona que quiso entrar a la magistratura a los 76 años, pero en cambio hizo silencio respecto del plazo de gracia. A ver, chicos, sea, esto es una cuestión sintáctica, aunque ustedes Esto no es lo una puedan creer. locura. Es una cuestión sintáctica que nos lleva a una cuestión semántica. ¿Qué quiero decir? Yo daba un ejemplo cuando daba clases en la facu. Una coma te cambia todo el sentido de la palabra. Lo decía Sarmiento dijo, Sarmiento esto. Dijo, coma, la maestra es una bestia. Vamos a agregarle una coma. Sarmiento dijo, la maestra, coma, es una bestia. Mira como la misma frase quiere decir dos cosas distintas. ¿Quién es la bestia? ¿Sarmiento o la maestra? Este es el problema, Félix Lo Negro. ¿Por qué? Yo también comparto lo que vos decís, que hay que saber escribir. Evidentemente los legisladores no saben escribir. No saben, no son precisos a la hora de hacerlo, los constituyentes menos, bueno, son de alguna manera legisladores de un estrato superior, y ahí es cuando se abren todas las interpretaciones. Imaginémonos escribiendo un contrato para un cliente con términos ambiguos, Claro. y después en la contraparte se agarra de una interpretación justamente en contra del propio cliente. Bueno, indudablemente tenemos ahí una falencia. Los legisladores están en lo mismo. El ejemplo que vos diste de Sarmiento es clarísimo. Yo tengo otro que dice, perdón, coma, imposible ejecutar la sentencia, o perdón, imposible, coma, ejecutar la sentencia. Son cosas totalmente distintas. Una coma. Vos has tenido el caso Rizzo en la caja de previsión de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, por una palabra que utiliza la Constitución. Sí, ¿no? sí, sí. Con La más palabra razón. de si las provincias pueden conservar o si pueden crear cajas de previsión. Bueno. Hablaba de conservar y ellos insistían que decía que podían crear, que había una confusión semántica. Mirá que me peleé por eso. Palabra, Pucha, digo, justo que hablábamos de Casaba. no, ahí. Ahí está. Ahí estamos, sí. Cada tanto, no sé por qué, hay un bache en el que yo no escucho nada, pero bueno, después se recupera. Y eso es la línea de teléfono, Félix. Lamentablemente está con celular, ¿no? Sí, y no tengo fijo, sí, exactamente. Bueno. Pero bueno, ¿puedo hacer un raconto? Las discrepancias de Félix y de Miguel están claras, pero han coincidido en muchas cosas. Quiero decir en lo que coincidieron. Ambos dicen que la norma es ambigua. ¿Qué quiere decir? Que no es clara. Sin decirlo, coinciden en que hay un bache legislativo que nunca se ha llenado del 94 hasta acá. Mirá que pasaron, el año que viene 30 años, sin que esto haya sido aclarado por una ley. Ambos coinciden que la Corte tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución. Pero Civilix decía que no, estoy hablando del genérico. Con estos tres elementos, yo me quedo.
Después es una cuestión interpretativa. Si la coma esa famosa que estamos diciendo dice que es después, o si la coma que digo no dice que es después, que el debate se está remitiendo a ello nada más. Che, ¿lo puedo felicitar? Y también coincidimos en el tema de la barbaridad que significa haber colocado este límite en el año 94, ¿no? Tal cual, tal cual. No sé si Miguel eso no lo dijo, vos y yo seguro que Sí, sí, lo coincidimos. Mirá, mismo. el Es lo que límite es este, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la coparticipación. Yo sigo insistiendo, a mí el Consejo de la Magistratura me parece un organismo que no debería existir. La Para mí igual. autonomía del Ministerio de la Procuración, de la Procuración General de la Nación. El presidente tiene que venir con el presidente e irse después, y no tenemos estos problemas después. Como es en Estados Unidos, llega el presidente, pone el procurador, se va el presidente, se va el procurador, se terminó la historia, viejo. Si no estamos así, y yo creo que vamos a seguir sin procurador, sin defensor del pueblo, sin defensor penitenciario, el procurador general de la Nación, algún día lo nombrará dar uno. Fue demasiado progresista, ¿podemos llamarla progresista a Félix, la Constitución del 94? No sé, en realidad habría que ver qué significa progresismo. A mí me parece que la reforma del 94, en el balance, fue una reforma negativa. Son muchas más. Es una reforma que redujo el sistema republicano, redujo la intensidad del sistema republicano al darle al presidente la facultad de ejercer atribuciones del Congreso a través de DNU y al Congreso la facultad de delegarle facultades al presidente. Redujo a las provincias la libertad de poder definir cómo son sus municipios, hizo de la ciudad de Buenos Aires un ente que no se sabe qué es, si es una provincia, si es un municipio, no se sabe qué cuerno es, y mucho menos se va a saber si algún día la capital federal se llega a ir de la ciudad de Buenos Aires, en qué va a quedar la ciudad de Buenos Aires. Creó un jefe de gabinete con un sistema pretendidamente semiparlamentario que realmente no es ni chicha ni limonada, y en algunas cosas no hizo nada para modificar algunos defectos que tenía la Constitución, como por ejemplo mejorar el sistema de la intervención federal o el régimen, que no está previsto, está muy mal reglamentado. No aclaró el tema de los fueros, que es un tema que también, es decir, uno podría estar mucho tiempo acá hablando de esto, no es para tiempos de radio, ni mucho menos para un sábado, pero la verdad es que en el balance es una reforma que a mi juicio ha sido negativa, y lo hemos discutido con Eduardo Menem muchas veces, con quien tengo no sé si decir amistad, pero un respeto y un afecto, y bueno, él defiende esta reforma y para mí fue realmente mala. El colegio electoral, le pregunto a los dos, y con esto terminamos. Che, los quiero felicitar. Debatieron desde posiciones diferentes, y esto demuestra que cuando la gente es respetuosa se puede opinar completamente diferente sin que se pierda la línea. En épocas de debates tan groseros, grotescos que estamos viendo, esto para mí es una bocanada de aire fresco. A los dos los felicito, a Félix Lonigro y a Miguelito Licha, a los dos. Y les hago la última. Félix, vi el debate vicepresidencial. ¿Sirve este formato de debate? Para mí no. No sirve para nada. No sirve para nada porque si no hay una libertad para que haya, si los ajustan tanto en el tiempo, la verdad es que a mí me da la sensación que no sirve. Pero, y también me da la sensación que en estos debates no sirven las propuestas. Acá sirven las estrategias, sirven los golpes de efecto. No importa tanto que yo diga o no diga lo que voy a hacer. Acá lo que importa es cómo digo lo que digo, cómo chicaneo a los rivales y cómo salgo parado después de un chicaneo de otro rival. Me parece que lo que se ve acá, el que gana o pierde, es el que actúa mejor en ese sentido, más que el que propone. Por eso me parece que no sirve mucho. A mí me gustó mucho lo de Randazzo en el debate, era el único que proponía. No salió ni 2.000 caracteres había en todo, contando todos los diarios, no había ni 2.000 caracteres. Me parece que es de una grosería. Vos no podés tampoco juntar a uno que no va a llegar al 3% con el que va a llegar al 40%. Me parece que eso no es un debate tampoco. A mí me parece que el debate que sirve es el final, si hay balotaje. Hacerlo multitudinario no tiene demasiada, para mí, ¿no? No tiene demasiada importancia o no tiene ninguna funcionalidad. Es como decís vos, Félix, es saber quién le aplasta la cabeza al otro.
Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Me parece que no sirven demasiado. Miguel, Del debate. No, la verdad lo vi a ratitos por Twitter, por las redes sociales. No le presté mucha atención para definir el voto. no vale la pena, Miguel. Bueno, les agradezco a los dos mucho, les mando un abrazo a cada uno. Félix Lonigro, siempre picante, Miguelito siempre estudioso desde posiciones diferentes, pero con mucha solvencia. Dos cracks del derecho, les mando un abrazo grande y aprendí un montón.